Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar del metabolismo fosfocálcico en el marco de la fisiología del sistema endocrino. Particularmente, el día de hoy vamos a hablar sobre las hormonas, ¿sí?, que mantienen la homeostasis de estos dos iones, ¿sí?, el calcio y el fósforo, principalmente que se ven regulados, ¿sí?, estas hormonas por las concentraciones iónicas de estos dos compuestos, aunque ambos se encuentran acumulados en los reservorios de nuestro organismo, principalmente en el hueso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se mantiene esa regulación, ¿sí?, de las concentraciones plasmáticas que ayudan justamente a el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo y también el correcto funcionamiento de nuestras células a partir de el mantenimiento constante o en niveles adecuados de ambos iones, ¿sí? Entonces, para comenzar, como hacemos siempre, comenzaremos hablando de los objetivos de esta charla, que incluyen la revisión de las principales funciones de calcio y fósforo, las cuales ya hemos ido hablando a lo largo de los distintos módulos de este curso. Hablaremos sobre el recambio diario que tienen ambos iones, cuestión que ya hemos conversado anteriormente en sistema renal, pero que revisaremos el día de hoy. Hablaremos sobre la distribución, balance y mantenimiento de la homeostasis tanto del calcio como del fósforo, para terminar revisando las principales hormonas que regulan la calcemia y la fosfatemia, ¿sí?, la paratormona, el calcitriol, la calcitonina y el factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y hablaremos un poco de las respuestas integradas, como para hacer una justamente integración de todos los contenidos vistos en esta charla. Para iniciar vamos a revisar las funciones biológicas del calcio y del fósforo, que ya hemos visto, como comentaba anteriormente, pero el calcio permite el crecimiento y la división celular, la estabilización de membranas, la excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, el transporte de iones a través de la membrana, la regulación enzimática y el metabolismo celular, la excitación nerviosa y muscular, la secreción de hormonas, que van a ser parte del sistema endocrino y también las secreciones exócrinas, la liberación de neurotransmisores, la contracción muscular, la mineralización ósea. Son cofactores de factores de coagulación como el 7, el 9 y el 10, cuestión que ya vimos en sistema linfático. El reconocimiento y adhesión celular es otra cuestión que permite una correcta concentración de calcio plasmática y celular, y también la contracción del citoesqueleto. Por su parte, el fósforo es el principal anión intracelular, participa del metabolismo de glúcidos, forma parte de los compuestos de alta energía como el ATP, también participa en la regulación celular, actuando como segundo mensajero, regulación de enzimas y canales iónicos, composición de nucleótidos de ARN y ADN, y también amortiguación de protones, principalmente en la orina, y también como el principal buffer intracelular, cuestión que ya hemos visto también en el sistema renal. Entonces, una vez vista o revisadas las funciones biológicas de cada uno de estos iones, vamos a hablar del recambio diario de calcio y fósforo, ¿sí? El recambio diario depende importantemente de la ingesta, ¿sí?, del aporte de la dieta, tanto del calcio y el fósforo que son provistos en distintos alimentos, principalmente en las semillas, ¿sí?, y obviamente en los lácteos. Y además, este calcio y fósforo que provienen de la dieta estará, digamos, influenciado por la capacidad de nuestro intestino y la influencia de ciertas hormonas para regular su absorción, ¿sí? Todo aquello que no se absorba de lo que proviene de la dieta será eliminado en las heces. Ya vamos a ver cómo se produce este balance. Pero lo que se mantiene habitualmente constante es una calcemia y una fosfatemia, una calcemia alrededor de 10 miligramos por decilitro y una fosfatemia de 4 miligramos por decilitro. Cuando estos valores superan a lo que
corresponde normal, el riñón se puede encargar de regular la reabsorción de ambos cationes, ¿sí? A partir de lo que va a perderse en la orina, mientras que cuando son deficitarios, ¿sí? O cuando hace falta también la formación de hueso, principalmente en las etapas de crecimiento, calcio y fósforo intercambian, ¿sí? Con el hueso activamente a partir de la acción de las distintas células del hueso que veremos en otras charlas y que introduciremos en esta misma, a fin de producir un activo recambio y de manera importante hay que tener en cuenta que el hueso justamente es el principal depósito tanto de calcio como de fosfato. En circulación, el calcio y el fosfato se encuentran ionizados, ¿sí? Mayor porcentaje del fosfato. Hay una proporción unida a proteínas y otra que forma complejos con otros iones en el plasma, ¿sí? Por su parte, la absorción intestinal, ya vamos a ver por quién está influenciada, pero se va a producir a lo largo de todo el intestino delgado la absorción de calcio por la vía paracelular, mientras que en el duodeno se va a producir una reabsorción transcelular, la cual se ve influenciada por la vitamina D. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la absorción intestinal de fósforo, donde un canal cotransportador con sodio permite el ingreso del fósforo por la vía transcelular. Este canal también está influenciado por la acción de la vitamina D. Y la vía paracelular también es una vía de transporte del fósforo en algunos sectores del intestino. Ya vamos de todas maneras a hablar más en detalle de las particularidades de la acción y la absorción a lo largo del intestino delgado y la participación de las hormonas que van a facilitar o no esta reabsorción del calcio que viene o proviene de los alimentos. Pero lo que es importante es reconocer los mecanismos y que la calcemia y la fosfatemia van a depender muy importantemente del aporte en la dieta, y esto va cambiando también a lo largo de la edad, teniendo requisitos de calcio y fósforo de manera importante en las primeras etapas de crecimiento, y también en la mujer, una vez que se pierde la influencia de los estrógenos que protegen al hueso estimulando su osificación. Entonces, cuando se pierde esta influencia hormonal en la menopausia, es importante un correcto aporte de calcio en la dieta para poder mantener una correcta osificación. Aquí les recuerdo que todo lo que vamos a comentar muy brevemente en esta charla con respecto al efecto de las hormonas a nivel renal, pueden reverlo y repasarlo en la charla de metabolismo de sodio, potasio, calcio, fosfato y magnesio de fisiología del sistema renal. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar ahora de cómo se produce digamos, cómo está balanceado o distribuido el calcio en nuestro cuerpo. El calcio total, para recordarlo, se encuentra en un 99% en el hueso y en un 1% en los tejidos blandos, ¿sí? Este 99% ubicado en el hueso se distribuye en un 98% en el hueso maduro, que es estable, es decir, que no participa activamente del recambio, mientras que el 1% se encuentra en el hueso denominado joven y que activamente está participando del recambio, dependiendo obviamente de la influencia hormonal y de la edad de la vida. En cuanto al 1% que se ubica en los tejidos blandos, es importante reconocer que la mayoría se ubica en organelas intracelulares y en el citosol de las células, es decir que el mayor porcentaje no está disponible en la circulación o en el medio extracelular, sino que se ubica en el medio intracelular, mientras que justamente lo que se ubica en el plasma, que es esa concentración de 10 miligramos por decilitro, es la que se va a ver influenciada por
justamente acción de las hormonas calciotropas, que vamos a ver más adelante, y van a regular justamente el 50% de este 0,1% que se ubica en el plasma, que se encuentra ionizado. ¿Sí? El resto no se encuentra ionizado, entonces no va a participar o no va a actuar regulando la liberación o no de las hormonas en base al balance que haya que producir, y este porcentaje que no participa de la influencia hormonal se encuentra en un 45% unido a proteínas y un 5% unido a otros aniones como bicarbonato, lactato, fosfato, citrato. En cuanto al balance del calcio en nuestro cuerpo, hay que tener en cuenta que de lo que proviene la dieta, aproximadamente 1 gramo por día, la mayoría es eliminado en las heces. Pero esta mayoría que es eliminada en las heces, cuando en realidad el hueso no está produciendo una activa formación, está regulado principalmente por la secreción y la absorción. Es decir, que la mitad normalmente del calcio aportado en la dieta se absorbe, ¿sí? Por eso es importante tener un buen aporte de calcio a partir de los alimentos. Y luego lo que se va a regular es la secreción, ¿sí? Que se produce a nivel intestinal en base a los requisitos que hayan a nivel de la formación del hueso. Entonces, de este 50% que se absorbe va a pasar al líquido extracelular. Eso obviamente va a ser filtrado en los riñones, ya que el calcio se filtra libremente, pero va a ser reabsorbido en su casi totalidad, ¿sí? No se pierden grandes concentraciones de calcio en la orina, salvo que se limite la reabsorción del mismo por influencia de las hormonas, como vamos a ver más adelante. Asimismo, fíjense que de lo absorbido, ¿sí? De estos 500 miligramos por día, 280 miligramos por día normalmente son aportados al hueso para compensar lo que sale por resorción ósea desde el hueso hacia el medio extracelular y el plasma particularmente, lo cual normalmente se mantiene en equilibrio, salvo en situaciones de alta demanda, como puede ser el crecimiento del hueso en las primeras etapas de la vida, cuestión que veremos más en detalle en otra charla. Entonces, este es el balance de calcio, donde tenemos que tener en cuenta de manera muy importante entonces la influencia o participación del hueso, los riñones y el intestino delgado para mantener la homeostasis y la concentración de calcio plasmático de manera constante y muy ajustada. Fíjense que se manejan valores entre 8,8 y 10,6 miligramos por decilitro en circulación. En cuanto a la homeostasis del calcio, hay que tener en cuenta que hay hormonas, como ya hemos visto en el sistema renal, que participan activamente en la regulación de este pool de calcio, ¿sí? La principal hormona que va a regular la cantidad de calcio absorbido va a ser el calcitriol, ¿sí? La vitamina D, la cual tiene una importante participación en el aumento de la calcemia, ya sea por la absorción intestinal, estimulando la resorción ósea o inhibiendo la excreción a nivel renal, ¿sí? Como vemos en esta gráfica, todas las hormonas calciotropas, que son la paratormona, la calcitonina y el calcitriol, tienen una inhibición de la excreción renal, principalmente por estimulación de la reabsorción que se produce a nivel tubular, pero la calcitonina hay que tener en cuenta que no tiene una gran acción demostrada en los seres humanos, como sí tienen la paratormona y el calcitriol. Por otro lado, la paratormona también estimulará la resorción ósea, y si tenemos que hablar de cuál es la hormona que participa estimulando principalmente la formación de hueso, tenemos que hablar que es la calcitonina, aunque vamos a ver alguna particularidad al respecto, que no es estimulando justamente
la osificación, sino inhibiendo la acción de los osteoclastos, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo se produce toda la regulación, y en esta gráfica lo que tiene de interesante es que suma cuáles son los factores o los elementos que proveen retroalimentación negativa al sistema. Como se puede ver, la formación de vitamina D3 produce una retroalimentación negativa para inhibir justamente la propia formación, es decir, inhibiendo la 1-alfa-hidroxilasa, como veremos más adelante, y la concentración de calcio plasmático también ejerce un efecto de retroalimentación negativa con la liberación de paratormona para mantener esta concentración de calcio plasmática estable. En cuanto al fosfato, lo que podemos hablar de su distribución es que el fosfato se encuentra en un 85% en el hueso, un porcentaje bastante menor que lo que hablábamos del calcio, encontrándose en el hueso maduro, ¿sí?, en un 84%, y en un 1% participa de este recambio activo del hueso, ¿sí? El fosfato total se va a ubicar en un 15% en los tejidos blandos, siendo un 14% dentro del medio intracelular, y esto es importante porque es uno de los principales aniones del medio intracelular y que tiene un importante rol como buffer dentro del medio intracelular, como ya hemos visto en sistema renal. Asimismo, el 15% distribuido de fosfato en los tejidos blandos, hay menos de un 1% en plasma de este medio extracelular, el 10% se encuentra unido a proteínas, el 40% unido a otros compuestos, actuando principalmente como buffer, y el 50% se encuentra ionizado y se verá influenciado por las hormonas reguladoras, lo mismo que ocurría con el calcio. En cuanto al balance, lo que tenemos que marcar es que de la dieta normalmente se absorbe un alto porcentaje, no el 50% como veníamos con respecto al calcio, y que poco se aporta en la secreción. Fíjense que alrededor de un tercio de lo aportado en la dieta se eliminan en las heces. Entonces es ampliamente recuperado el fosfato que proviene de la dieta, aunque, como vimos en las primeras diapositivas, la concentración extracelular es casi la mitad de la concentración, o la concentración plasmática, es casi la mitad de lo que se observaba para el calcio. Esto es porque principalmente va a ir a el medio intracelular, el fosfato, como ya habíamos dicho, porque tiene un importante rol en el mantenimiento de la función celular normal. Va a tener un equilibrio entre la formación y resorción, es decir, lo aportado por el hueso normalmente se mantiene en equilibrio y depende de la demanda de la formación de hueso, como habíamos comentado anteriormente. Y lo que sí es importante, que de lo filtrado por día en los riñones, sí tenemos una pérdida un poquito mayor a nivel renal, es decir, que no se reabsorbe tanto, y esto es porque recordemos que el fosfato servía como un buffer en el túbulo renal para unirse a los protones que tienen que ser eliminados en la orina, ¿sí? Entonces, aquí también tenía un importante rol que pueden volver a revisar en la charla de estado ácido-base de fisiología renal, pero que no vamos a detenernos en esta charla porque tenemos que enfocarnos en justamente este momento en los depósitos de fósforo a nivel del medio extracelular y la influencia de las hormonas que lo van a modificar. ¿Cuál es la influencia hormonal? Es decir, aquellas hormonas que van a mantener esta homeostasis del fosfato. Bueno, el calcitriol es muy importante debido a que regula nuevamente lo absorbido a nivel intestinal. Por su parte, la paratormona y el calcitriol también van a estimular la resorción ósea y por tanto el aporte de fosfato a partir del hueso, mientras que la calcitonina, como ya habíamos visto, estimulaba la formación ósea. En cuanto a la influencia sobre el sistema renal, aquí es importante identificar la diferencia de lo que pasaba con el calcio,
que el calcitriol inhibe la excreción, es decir, estimula la reabsorción de fosfato, mientras que paratormona, calcitonina y el FGF23 producirán un aumento en la excreción inhibiendo la reabsorción renal. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la participación de otra hormona, que es la producida por los osteocitos, ¿sí? Es decir, que el hueso trabaja también como un órgano o un tejido endocrino, liberando este factor de crecimiento 23, ¿sí? Derivado de fibroblasto 23, que produce una retroalimentación negativa con la paratormona, ¿sí? Que inhibe la reabsorción tubular de fosfato, es decir, que va a producir fosfaturia, ya vamos a ver más en detalle esto, y también inhibe la formación de vitamina D. ¿Sí? Fíjense también que la paratormona inhibirá, como estábamos comentando recién, la reabsorción tubular de fosfato, ¿sí? Cuestión que ya habíamos comentado anteriormente, y estimulará la formación de vitamina D, ¿sí? La cual también produce un efecto de retroalimentación, estimulando a la formación del factor de crecimiento 23 y también regulando la reabsorción tubular de fosfato. Muy bien. Ya veremos más adelante cómo es esta respuesta integrada, pero ahora vamos a entrar en el detalle de cada una de estas hormonas y cuál es su participación en la regulación de la homeostasis fosfocálcica. Para comenzar vamos a hablar de la paratormona, que es una hormona producida por las glándulas paratiroides y secretada con ritmo circadiano, con una concentración máxima durante la noche. Tiene una vida media de 4 minutos, con degradación hepática y renal. Se une a un receptor de membrana ligado a proteína G, que va a activar adenilato ciclasa o fosfolipasa C para producir los segundos mensajeros y generar la síntesis, ¿sí? A nivel nuclear, de una preprohormona, la cual se va a ir terminando de escindir, ¿sí? En la paratormona que es liberada a circulación dentro de las organelas, cuestión que vamos a ver más adelante. El calcio hace una retroalimentación negativa actuando sobre un receptor extracelular de calcio en las células de la glándula paratiroides, y el fosfato y calcitriol también hacen una retroalimentación negativa sobre su producción. Como principal efecto sobre la calcemia hay que decir que aumenta la calcemia, ¿sí? Y eso lo hace a través de varios mecanismos aquí identificados en verde, ¿sí? Aumenta la resorción ósea, aumenta la reabsorción renal de calcio y aumenta la síntesis de vitamina D3, ¿sí? Esto lo hace a través de estimular osteocitos y osteoclastos, el aumento de la resorción ósea. Particularmente hace un efecto rápido, estimulando los osteocitos, lo cual genera osteólisis osteocítica, ¿sí? Que disuelve el material o el mineral óseo sin degradar el osteoide, y a largo plazo o a mediano plazo estimula los osteoclastos, que sí estimulan la actividad lítica del osteoide, aumentando el calcio y el fosfato plasmático, ¿sí? Entonces tiene un efecto rápido sobre osteocitos y un efecto más lento actuando sobre los osteoclastos, pero siempre lleva a un aumento en la resorción ósea. En cuanto a la reabsorción renal de calcio, produce un aumento por estímulo del transporte a nivel del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, y también produce fosfaturia, ¿sí? Por reducción en la reabsorción en el túbulo proximal. Esto es importante porque una hormona que aumenta la calcemia debe compensar que este calcio iónico que va a ubicarse a circulación no se una al fosfato y termine siendo depositado, ¿sí? Entonces es importante que la paratormona tenga este efecto contrapuesto entre calciuria y fosfaturia, ¿sí? También aumenta la síntesis de vitamina D3, y esto es importante porque justamente la vitamina D3 será complementaria en la acción de la paratormona, y ya vamos a ver cuál es su acción más en detalle. En particular, para lo que es la síntesis, ¿sí? Y la exocitosis de paratormona,
Este gen de paratormona que se encuentra a nivel nuclear, cuando es estimulado para la síntesis de la hormona, genera una proparatormona, la cual entra al aparato de Golgi y se escinde, ¿sí?, para generar la proparatormona, la cual antes de ser liberada, ¿sí?, de los gránulos secretores, termina escindiendo este residuo, ¿sí?, en el extremo aminoterminal para terminar conformando justamente la hormona final que es liberada por exocitosis al medio extracelular. Este gen de paratormona se encuentra regulado, como ya comentamos recién, por el calcio extracelular y por la vitamina D3. ¿Qué hacen estos dos reguladores o efectores de retroalimentación negativa? Cuando se produce vitamina D3, como es liposoluble, ingresa hasta el núcleo y produce su efecto inhibitorio sobre la producción de esta hormona y a su vez estimula la síntesis de receptor de calcio que va a ser colocado, ¿sí?, en la superficie celular. Este calcio receptor lo que hace es unir el calcio extracelular, es decir, que es un detector justamente de las concentraciones de calcio plasmáticas, y a través de la estimulación de proteína G va a terminar también inhibiendo al gen de la paratormona, produciendo una retroalimentación negativa. Es decir, que la paratormona se va a producir toda vez que sea necesaria aumentar la calcemia, y una vez que ésta haya aumentado, se producirá la retroalimentación negativa a través de la unión del calcio con este receptor de membrana, y también el efecto de la vitamina D, pero recordemos que es más tardío, ¿sí?, como retroalimentación también de la producción de la hormona. Es importante remarcar que en base al calcio plasmático, la secreción de paratormona seguirá una curva logarítmica, es decir, que con bajas concentraciones la tasa de secreción de paratormona será alta, para luego bajar de manera logarítmica, ¿sí?, entre concentraciones de 8 y 9 miligramos por decilitro. Recordemos que es el valor donde normalmente se maneja la calcemia. En cuanto al calcitriol, hay que decir que es importante el aporte de la dieta, ya sea por origen vegetal o origen animal, ¿sí? Tenemos el ergocalciferol o vitamina D2 y el colecalciferol o vitamina D3, que son aportados por la dieta. Y también es importante la síntesis que se produce a nivel de la piel, ¿sí? Esto es importante porque es una recomendación hacer principalmente en personas ancianas y más que todo también en mujeres posmenopáusicas, donde hay que recomendar los 15 minutos de exposición al sol, tanto de cara como de brazos, que son suficientes para cubrir el aporte de vitamina D3 diario necesario, ¿sí? Entonces, la vitamina en su forma de 2 o de 3, ya sea la que fuere y dependiendo el aporte de donde sea que vaya a llegar a circulación, se hidrolizarán en el hígado, ¿sí?, conformando la 25-hidroxivitamina D. Y luego, en el túbulo contornado proximal, la 1-alfa hidroxilasa producirá una nueva hidroxilación, ¿sí?, generando la 1,25-dihidroxivitamina D o dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de esta vitamina D, ¿sí? Esta enzima es estimulada por la paratormona y por la disminución de la fosfatemia. También estrógenos, somatotropina y prolactina favorecen la síntesis de calcitriol. Este calcitriol circulará unido a transcalciferina en plasma en un 99%, lo cual determina una vida media de 5 a 24 horas, aunque como tiene varios pasos para su síntesis, no es de una respuesta tan rápida la influencia de la vitamina D en la calcemia como sí puede serlo la respuesta rápida de la paratormona. Sin embargo, su efecto es semejante al de la paratormona en cuanto a que aumenta la calcemia,
aumentando la reabsorción de calcio principalmente a nivel del duodeno, y aquí es donde es complementaria la acción de la vitamina D a la acción de la paratormona, ya que esta última no tiene acción evidenciada hasta el momento a nivel intestinal. También aumenta débilmente la absorción intestinal de fosfato. En el hueso produce acciones sinérgicas con la paratormona, estimulando osteoblastos, ¿sí? Con formación de osteoide y mineralización, pero también la diferenciación de macrófagos a osteoclastos, causando resorción ósea. Es decir, que el efecto neto de la acción de la vitamina D sobre el hueso es la movilización del calcio desde el hueso hacia la circulación. También estimula el aumento de la reabsorción de calcio mediado por paratormona en el asa de Henle y va a producir una estimulación en la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Para tener en cuenta entonces, dentro de lo que es la síntesis de la vitamina D, ya sea que venga aportado por la dieta o a partir del aporte generado por la exposición a los rayos UV en la piel, esta vitamina D llegará unida a los kilomicrones, ¿sí? A circulación si proviene de la dieta, y cuando provenga de la piel llegará a circulación unida a su proteína transportadora, que la llevarán justamente hasta el hepatocito. En el hepatocito, ya sea que llegue por circulación sistémica o por sangre portal, se producirá la hidroxilación de esta vitamina D, ¿sí? Conformando la 25-hidroxivitamina D, que por sangre periférica llegará a los riñones, ¿sí? Donde actuará una alfa-hidroxilasa para generar la forma activa de esta hormona, ¿sí? La 1,25-dihidroxicolecalciferol será la que producirá los efectos biológicos, mientras que una 24-hidroxilasa, dentro también del riñón, en la medida que sea necesaria producir formas inactivas de esta hormona, generará las formas de 24-25-dihidroxivitamina D o la 1,24-25-trihidroxivitamina D, que son formas inactivas y que serán eliminadas de circulación. Solamente para repasar lo que habíamos visto al principio de esta charla, en el intestino delgado, la vitamina D3 tiene una influencia positiva, estimulando el transporte transcelular de calcio, ¿sí? En el duodeno, a través del estímulo de la expresión de canales transportadores de calcio sobre el ribete en cepillo, como así también la formación de calvildina, que es la proteína que produce el transporte de este calcio a través de la vía transcelular. Por otro lado, también estimula a los canales transportadores de fosfato, ¿sí? Asociados a sodio en el ribete de cepillo. Entonces, podemos decir que la vitamina D3 en su forma activa, ¿sí? Dihidroxicolecalciferol, produce la estimulación de la reabsorción de calcio y de fosfato por vía transcelular a nivel intestinal. Y esto es lo importante de esta hormona porque es un efecto complementario a la de la paratormona y que vamos a ver cómo producen efectos sinérgicos para aumentar la calcemia ante una disminución en la misma. En cuanto a la calcitonina, bueno, esta es producida por las células parafoliculares de la tiroides, tiene una vida media de 10 minutos y es degradada por los riñones principalmente. El aumento del calcio plasmático estimula su secreción, también la estimula la gastrina, la colecistoquinina y secretina como hormonas digestivas, el glucagón, los estrógenos, dopamina y los agonistas beta-adrenérgicos. Esta hormona, en contraposición a las que hemos visto, disminuye la calcemia, disminuyendo la resorción ósea por inhibición de los osteoclastos, ¿sí? También inhibe la osteólisis osteocítica, es decir, que sería una contraposición a la acción de la paratormona en el hueso. A nivel renal, induce un aumento en la resorción de calcio en el asa de Henle y en el túbulo distal, pero su efecto es mucho menos eficaz que el de la paratormona. Inclusive la bibliografía dice que no se conoce el rol fisiológico de este efecto en los humanos. En cuanto a la también movilización de fosfato y la regulación de estas hormonas que acabamos de ver,
El factor de crecimiento fibroblástico 23 es muy importante porque es la hormona justamente que produce el hueso para regular la acción de las anteriores. Tiene su efecto o su producción a nivel de osteoblastos y osteocitos. La producción y unión de este factor de crecimiento requiere de un cofactor denominado cloto que reduce la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal a través de la inhibición de la acción de los canales asociados a sodio en el túbulo proximal. Entonces, la acción de esta hormona tiene un importante efecto por ser principalmente fosfatúrica, ¿sí? Lo cual genera que disminuya la fosfatemia y por tanto que haya menos fosfato circulante, el cual pueda unir calcio, ¿sí? Cuando este es requerido para su utilización o incremento en concentraciones plasmáticas, ¿sí? Entonces, tendrá un efecto inhibitorio sobre la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa, con lo que reducirá la síntesis de calcitriol, e indirectamente reduce la absorción intestinal y renal de fosfato, inhibirá la síntesis de paratormona a nivel de la paratiroides. El calcitriol será el principal regulador de la síntesis de este factor de crecimiento y los estrógenos y la leptina parecen también regularla, aunque su efecto se encuentra aún en estudio, ¿sí? Entonces, esta hormona es importante porque participa activamente en la regulación de las concentraciones de fosfato plasmático. En cuanto a las acciones conjuntas que podemos decir de paratormona y vitamina D, este gráfico los integra muy bien y en la tabla pueden observar los efectos que se producen a nivel del intestino delgado, el hueso, el riñón y la glándula paratiroides. El calcio aportado por la dieta, ¿sí?, determinará los cambios que se producirán a nivel del medio extracelular o a nivel plasmático, ¿sí? Eso ya lo habíamos comentado. Y la absorción de calcio justamente estará influenciada por el efecto de la vitamina D3, ¿sí?, el 1,25 de hidroxicolecalciferol, que para producirse o sintetizarse requiere el aporte, ya sea de la dieta o de la piel, de la vitamina D. Esta vitamina D será hidroxilada a nivel hepático, ¿sí?, en una primera instancia, luego volverá al plasma para llegar a los riñones, donde la 1-alfa-hidroxilasa generará la hormona activa. ¿Sí? Esta hormona activa tenía efecto sobre la movilización de calcio y fósforo, ¿sí?, estimulando la reabsorción y el aumento en los niveles plasmáticos de estos dos compuestos. Y por otro lado también, esta hormona, una vez que era sintetizada, producía un loop de retroalimentación negativa sobre las paratiroides. Y esto era porque las hormonas paratiroideas justamente estimulaban la síntesis de vitamina D3 activa, porque tienen como función también aumentar la resorción ósea y aumentar la calcemia. Es decir, que ambas hormonas estimulan la calcemia a partir de estimular la formación de calcio desde el hueso, ¿sí? Y tanto el calcio como la vitamina D serán los que produzcan los loops de retroalimentación negativa para la acción o la liberación de la hormona paratiroidea. Por otro lado, el hueso, recordar que estimula la formación del factor de crecimiento derivado de fibroblasto 23, que aumenta la fosfaturia y por tanto también regula la cantidad de fosfato a nivel plasmático. ¿Sí? Todo esto que hemos charlado lo encuentran resumido en esta tabla y pueden ir revisando los mecanismos intrínsecos, que son los mismos que hemos ido comentando a lo largo de esta charla. En cuanto a la acción integrada en respuesta a una hipocalcemia, tenemos que decir que hay una respuesta rápida, ¿sí?, mediada por la paratormona y principalmente el efecto de la estimulación del recambio óseo, ¿sí?, por la osteólisis osteocítica, ¿sí?, que comentamos anteriormente, y también el efecto a corto plazo estará involucrado por el aumentar la reabsorción de calcio y la excreción de fosfato por parte de los riñones. Esto genera un aumento rápido
en la calcemia, aunque tenemos una respuesta más lenta derivada del estímulo de la formación de 1,25 de hidroxicolecalciferol, que recordemos que era una acción sinérgica estimulando el recambio óseo y también aumentando la absorción de calcio en la dieta, efecto que no producía la paratormona, y todo esto lleva a un aumento en el calcio en sangre que generará la retroalimentación negativa con la paratormona, como así también generará la retroalimentación negativa del aumento de la 1,25 de hidroxicolecalciferol sobre la síntesis de paratormona. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos todos los estímulos que son tendientes a aumentar la calcemia y cómo los loops de retroalimentación negativa terminan regulando la producción de esta hormona. Muy bien, ya para finalizar, un breve comentario. Los riñones junto con el tracto gastrointestinal y el hueso desempeñarán un papel vital en la regulación del calcio y el fosfato plasmático. La concentración de calcio plasmática se regula por la paratormona y el calcitriol, principalmente. La excreción de calcio por los riñones está determinada por la tasa neta de absorción intestinal de calcio, el equilibrio entre la formación y resorción ósea, la tasa neta de reabsorción de calcio por la porción gruesa de la rama ascendente y el túbulo distal, que está regulado principalmente por la paratormona y el calcitriol, ambos estimulantes de la reabsorción de calcio. ¿Sí? Recordemos que la calcitonina aquí tiene algún rol, pero no demostrado en los seres humanos, a menos con la suficiente evidencia científica, y para tener en cuenta que la concentración de fosfato estará regulada por la máxima capacidad reabsortiva de fosfato por parte de los riñones, ¿sí? Y un descenso en la concentración plasmática estimula la producción de calcitriol, que libera fosfato desde el hueso al líquido extracelular e incrementa la absorción de fosfato por el intestino. Al contrario, cuando es necesario producir una eliminación de fosfato, recordar el estímulo o la acción fosfatúrica que tiene el FGF23. Muy bien, eso sería todo. Recomendada como bibliografía de cabecera el texto virtual de Fisiología y Biofísica del Dr. Sarabí, y también para revisar los contenidos que ya hemos visto en el capítulo de sistema renal, en la regulación fosfocálcica del libro de Fisiología de Bernil. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.